o una revisión del tema y lo puedan complementar también a través de diferentes referencias bibliográficas, que es importante que se vean. Nosotros pues tenemos el libro de Robbins como base, pero hay material en otros libros y en otros artículos de revistas que vale la pena que tengan en cuenta. Vamos a esperar que comience a grabar, está como lentico para empezar y empezamos a hablar del tema. Bueno, ya por lo menos empezó a grabar. Entonces, como les comenté, vamos a tener en cuenta algunos conceptos generales para luego ya ustedes complementarán. De todas maneras, antes de hablar del cuello uterino, pues voy a hablarles un poquito de las malformaciones mullerianas uterinas, que se van a encontrar con cierta frecuencia y van a generar alguna sintomatología o van a afectar, digámoslo así, eh, la capacidad reproductiva de la mujer, porque se pueden manifestar, por ejemplo, con amenorreas primarias, disfunciones sexuales, dolor y masas pélvicas, endometriosis, hemorragia uterina normal, infecciones, abortos y partos prematuros. Entonces, como podemos observar aquí, el útero puede tener distintas malformaciones, desde la agenesia, que a veces esa agenesia la podemos encontrar en casos de donde hay testículos feminizantes, que es algo también interesante, y son mujeres que se ven muy bonitas, pero realmente no tienen ovario sino testículo, que es un fenómeno que ocurre eventualmente, pues a la paciente se le dice que no tiene útero y no puede tener hijos. Tenemos casos donde vamos a encontrar las disgenesias. Disgenesias también son otros cambios importantes que tiene el útero, septos vaginales, útero unicorne, didelfo, bicorne, septado, arcuato. Pero lo bueno es ver aquí las imágenes. Aquí vemos el útero de un solo cuerno, medio útero, falta la otra parte, digámoslo así, aunque realmente debe ser uno solo. Tenemos el bicorne, puede tener embarazos en cada uno de sus cuernos. Y tienen dos cuellos unos, otro solamente tiene un cuello, otro es semitabicado, otro tabicado, otro es arqueado. Tienen diferentes formas como para mostrar las imágenes. Pero nos vamos para el cervix. En el cervix uterino vamos a encontrar diferentes situaciones, empezando por las más comunes, que son las situaciones de tipo inflamatorio. Esas son las más comunes, las más frecuentes que podemos observar. Podemos encontrar quistes también en el cuello uterino, conocidos como los quistes de Naud. Podemos encontrar pólipos. Podemos encontrar hiperplasias en las glándulas del cuello uterino, sobre todo la hiperplasia microglandular. Eso es lo que podemos, digamos, ver. Pero mirando aquí ya en imágenes, en esta colposcopia, podemos apreciar lo que es un quiste de Naud. A veces, pues, cuando le toman la citología a la señora, de pronto la auxiliar de enfermería le dice, no, es que usted tiene ahí unos quistes. Y la citología le sale negativa. Inmediatamente, pues, la señora se preocupa porque tener un quiste, ¿cómo le iba a salir negativa a la citología? Entonces, esto es para explicar, claro, que los quistes de Naud son tumoraciones benignas del cuello uterino. La mayoría de las veces no dan síntomas, salvo cuando son grandes o cuando se sobreinfectan, que sería cuando darían algún tipo
de sintomatología a la paciente. De lo contrario, no van a afectar. Inclusive tiene una pared escamosa gruesa. Uno trata de funcionarlo y es difícil a veces lograrlo. Entonces aquí vemos otro quiste, se ve inclusive vascularizado un poquito. Y así como hay cuellos uterinos que tienen uno o dos quistecitos, podemos encontrar cuellos uterinos que tienen múltiples quistes, como lo podemos apreciar aquí. Aquí podemos ver un número grande de quistes. ¿Y a qué se debe la aparición de estos quistes? Pues realmente es por obstrucción de los conductos de las glándulas endocervicales que no permiten drenar su secreción, el moco que ellas producen, y entonces el moco se acumula y va dilatando la glándula y genera la aparición del quiste. Nosotros vemos los que están en el exocervix o en la unión escamocolumnar en toda esta zona, pero los internos no. En cambio, en este caso, que se hizo una histerectomía y se hizo este tipo de corte, podemos observar los quistes aquí en lo que es el cuello uterino, inclusive tratan de llegar a la zona endometrial. Entonces son características de esos quistes. Si uno los ve histológicamente, aquí observamos epitelio escamoso exocervical, la unión escamo-columnar de la que vamos a hablar mucho, y aquí la zona endocervical. Entonces, ¿qué apreciamos? Apreciamos que donde están las glándulas hay gran cantidad de dilataciones, y estas dilataciones son los quistes que yo creo que ustedes pueden ya ver la diferencia con lo que observaron en el laboratorio de histología cuando vieron el epitelio del cervix. Entonces ya son dilataciones bastante grandes que apreciamos aquí y que están tapizadas ya por epitelio plano y no por el epitelio columnar de las glándulas. Aquí los vemos más. Doctor, Sí, adelante. qué pena, era para ver si podía dejar entrar a compañeros que estaban Pues que intentando no ha entrar. sonado, porque he estado, entraron varios. Me avisan, por favor, Listo, porque doctor, muchas gracias. no oí ese llamado. Entonces, muy bien, muchas gracias. Bueno, ellos pagan ponchera por llegar tarde, pero después les cobran una gaseosa con por lo menos con un perrito caliente. Bueno, continuamos entonces viendo que hay secreción, que hay dilatación y todo, digamos, cómo se deforma la arquitectura normal del endocervix. Entonces, esta introducción con respecto a los quistes de Naud la hago porque, precisamente por la alarma que muchas veces le genera a la señora el hecho de que quien le haya tomado la citología le dice que le ve un quiste y ella inmediatamente se preocupa y peor aún cuando la citología le sale normal, dice, pero tengo un quiste, ¿por qué me sale normal? Mientras el quiste no esté inflamado, ni siquiera dan cambios de inflamación. Entonces, eso puede ocurrir. Ahora, el cuello puede presentar procesos inflamatorios por distintos gérmenes, por tricomonas, por bacterias, por el virus del herpes, por otros, pero ya no vamos a profundizar mucho en esa parte. Vamos a entrarnos en el carcinoma de cervix, que es el tema que tenemos para el día de hoy. Entonces, en ese caso, el carcinoma de cervix ha sido una enfermedad que ha afectado, digamos, a muchas mujeres, que generó hasta hace algunos años una mortalidad alta. Sin embargo, sigue dándose mortalidad, aunque en menor proporción, debido a que no se hacen controles de pronto adecuados a las señoras, falta de educación, falta de estar pendiente de su control citológico. Pero en este momento, los estudios citológicos, la citología vaginal, ha permitido que de una manera oportuna se haga el diagnóstico de la neoplasia intraepitelial, que la veremos más adelante, que es cuando no se ha roto la basal y no ha invadido la lesión. Entonces, hay muchas clasificaciones
nosotros hablamos de displasia leve, displasia moderada, displasia severa, pero antes existió la clasificación de Papá Nicolau, que la mostraré adelante. Entonces, displasia esta, digamos, aquí, este tipo de lesiones son controlables de una manera muy sencilla, sin ninguna dificultad, porque no se ha lesionado la basal. Y menciono los equivalentes, porque antes de llegar a la clasificación de Bethesda y después de la Papá Nicolau, fueron apareciendo otra serie de clasificaciones. Entonces, después de Papá Nicolau apareció la displasia leve, que eran cambios más o menos en el tercio inferior del epitelio. Ahora veremos la imagen microscópica. Displasia moderada, ya cogía la mitad del grosor del epitelio, y displasia severa, cuando cogía casi hasta el borde superior. Y carcinoma in situ, cuando ya se daba la situación donde todo el espesor del epitelio estaba comprometido por células neoplásicas sin romper la basal. Es importante, perdón, saberlo, que no hay ruptura de la basal. Y luego tenemos lo que ahorita manejamos en la clasificación, que es la de Bethesda, donde, bueno, la displasia leve también se llamó NIC1, la moderada NIC2, la severa NIC3, pero en la clasificación Bethesda actual se habla de lesión intraepitelial de bajo grado, de alto grado, digamos, y no se habla de la moderada, porque estas dos están en alto grado. O sea, lesión intraepitelial de bajo grado o de alto grado. Y en alto grado se incluye ya también el carcinoma in situ. Esto, digamos, refiriéndonos al cáncer más común del cuello uterino, que es el de células escamosas o epidermoide. Pero hay algunas circunstancias donde las glándulas endocervicales también pueden hacer tumores. Entonces aparece el adenocarcinoma, que se divide en tres grandes grupos: el mucinoso, que produce moco; el endometrioide, que tiene mucho parecido con las glándulas endometriales; y el de células claras. Es una clasificación que miraremos más adelante. Entonces, no se conocía mucho de la etiología del cáncer de cuello uterino. Inclusive se pensaba que ocurría en los hombres, que las esposas de hombres que no tenían circuncisión, porque en los judíos se veía poco ese cáncer, y en los judíos los hombres se hacen circuncisión. Pero no es así. Y además la doctora Nubia Merino, que es egresada en patología de la Universidad del Valle, se puso a estudiar profundamente este tipo de lesiones y ya logró correlacionar el cáncer de cuello uterino con el virus del papiloma humano. Pero se encontró que no todos los virus del papiloma humano llegan a producir lesiones que terminen siendo carcinomas de cervix. Por eso, después de varios estudios, llegó a la conclusión de cuáles eran las cepas de más riesgo de cáncer de cuello uterino, y empezó a trabajar en la vacuna correspondiente. Entonces, hay alto grado de riesgo de cáncer de cuello uterino cuando se encuentran las cepas 16, 18, 45 y 56. ¿Esto a qué llevó? Ya viendo estas cepas, que había que hacer un estudio complementario cuando una citología salía positiva. Y en ese estudio complementario, investigar qué cepa tenía la paciente. Porque antes, simplemente cuando salían ya lesiones de tipo viral, de una se procedía a hacer los procedimientos más radicales. Ahorita ya no, ahorita los procedimientos son menos agresivos.
El intermedio, pues están estas cepas 31, 33, 35, 51 y 52, y bajo la 6, la 11, 42, 43, 44, y otras cepas, porque ya se han identificado más de 100 cepas del virus del papiloma humano. Pero entonces ya sabemos que las más, digámoslo así, agresivas, en el sentido de que llevan a que haya evolución a cáncer de cuello uterino, son las 16, 18, 45 y 56. Y generalmente aquí en nuestro medio vemos más 16 y 18. Entonces, eso para que quede claro con respecto al virus del papiloma humano. Por eso ahorita ya se está pasando al estudio del ADN, del que hablaremos también más adelante. Entonces, aquí tenemos un cuello uterino, de un caso que me llegó, donde ya tenía lesiones de leucoplasia. Este cáncer, este era microinvasivo en este cuello uterino. Pero para entrar a hablar del cáncer de cuello uterino, debemos entrar a hablar de los dos epitelios que tiene el cáncer de cuello uterino. Si eventualmente logramos hacer un laboratorio, les estaría mostrando precisamente estas placas donde vemos esta zona. Entonces, el exocervix está tapizado por epitelio escamoso estratificado, que es el que vemos acá, el epitelio exocervical. Y el endocervix está tapizado por epitelio columnar, o sea, epitelio cilíndrico simple. Más al fondo vamos a tener una serie de glándulas endocervicales tapizadas por este epitelio. Entonces, esta es la zona de transición. También la zona de lucha de los epitelios, que tiene una evolución con la evolución de la mujer. Cuando la niña no ha llegado a la a la actividad, digamos, a la actividad del útero de maduración, cuando la niña todavía no ha llegado a la menarquia, ¿qué ocurre? Que este sitio se encuentra bastante arriba en el cuello uterino, está alto. Pero cuando las hormonas empiezan a actuar a nivel del útero y ovarios, entonces el epitelio endocervical empieza a bajar y el exocervical trata de ir dándole campo, trata de ir saliendo. Entonces, como se da este cambio, este movimiento entre uno y otro epitelio, se llama la zona de lucha de los epitelios. Y en esta zona de lucha de los epitelios es donde comienza el cáncer de cuello uterino. Por eso toda citología que se tome debe tener representación de las células endocervicales y de las células exocervicales. Si carecen alguna de las dos células, no se debe leer, porque esa lectura puede ser errónea y puede eventualmente no mostrar células neoplásicas y la paciente queda confiada en que está bien. Entonces, hay una zona, digamos, la unión escamocolumnar está por acá, en este caso, en este sitio. Pero hay que hablar de una zona de transformación. Y esa zona de transformación que nosotros vemos es precisamente donde se va a dar el cambio. Esta zona de transformación que ustedes, si se observan con cierto cuidado, van a ver que está más rosada, aquí está más pálido, aquí está más rosado. Esta zona era endocervical, tenía epitelio columnar, pero fue cambiándose o haciendo metaplasia escamosa. Entonces, era originalmente ocupada por epitelio cilíndrico, que se transformó en epitelio escamoso. Entonces, y esa zona es muy importante que se identifique, sobre todo cuando se están haciendo las colposcopias, porque aquí había el epitelio columnar y fue reemplazado por epitelio escamoso, y eso se llama metaplasia escamosa. Entonces, es interesante que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, observando este cuello que está un poquito dilatado, aquí vemos la unión escamocolumnar, y aunque hay un poquito de brillo,
por aquí viene la zona de transformación. Ahora, hablemos del epitelio. Doctor, qué pena. Sí. Es que no se le está viendo el puntero, entonces no. Ay, discúlpeme, muchas gracias. Menos mal, me ha olvidado, entonces me devuelvo un poquito. Menos mal que me acaba de avisar porque no lo había conectado. Pero bueno, aquí ya tienen claro la zona de transformación, que ya la teníamos debidamente identificada. Esta zona o esta área es la que corresponde a la metaplasia escamosa, que era epitelio columnar y se convirtió por metaplasia en epitelio escamoso. Y como digo, el ginecólogo cuando hace colposcopia debe identificarla muy bien. Luego aquí vemos la unión escamocolumnar. De acá hacia arriba tenemos epitelio columnar cilíndrico y de acá para acá escamoso. Entonces la zona de lucha donde dije hace un momento se presenta digámoslo así, el riesgo de aparición de cáncer de cuello uterino porque ahí comienza. Ese es el punto, digamos, franqueable por el virus cuando llega al aparato genital femenino. Entonces, si nosotros observamos el exocervix normal, hay que tener en cuenta que el exocervix tiene cambios con el ciclo menstrual. El exocervix tiene en el comienzo del ciclo menstrual es un poquito más delgado y tiene pocas células con glucógeno. Pero cuando ya llega a la etapa secretora, entonces aumenta su grosor y tiene más células con glucógeno. Aquí vemos las células basales pequeñas, núcleos oscuros, van madurando y van disminuyendo, digamos, los núcleos y van subiendo, maduran, llegan a la superficie y se desprenden. Aquí está un epitelio relativamente delgado, aquí vemos más grueso el epitelio y estamos observando lo mismo, las células maduras hacia abajo, digamos las células basales más azules y luego van separándose, los núcleos aquí son más grandes, aquí ya se ven más pequeños y se desprende. Ese es el epitelio exocervical, epitelio escamoso, que como digo yo creo que ustedes ya lo vieron en las imágenes histológicas y en el laboratorio de histología. Ahora aquí vemos el epitelio endocervical, vea, es columnar, un epitelio cilíndrico, simple, que lo podemos apreciar aquí. Entonces son los dos tipos de epitelio, igualitico al que vimos en la primera imagen donde mostré la unión escamo-columnar. Si nosotros pasamos acá, seguimos viendo este mismo epitelio y vemos las glándulas tapizadas por ese epitelio. El epitelio cilíndrico se ve muy bonito ahí. Esta es una glandulita y esta es la parte superficial del cuello uterino. Y así por toda esta sección en el cuello uterino vamos a tener gran cantidad de glándulas endocervicales. Y seguimos avanzando. Nosotros, ¿qué vemos aquí? Entonces vamos a ver una citología. Entonces en una citología debemos encontrar células endocervicales y exocervicales para que haya representación. ¿Cómo vemos las células endocervicales? Si quedan, digamos, verticales, las vemos así. Esta es la parte basal y aquí viene la parte superficial. Digamos, aquí la diapositiva, entre comillas, está parada en la cabeza, pero vemos el epitelio cilíndrico endocervical. Y a veces quedan como cortadas, entonces vemos como un panalito de abejas. Pero aquí hay células endocervicales. Y las células endocervicales, ¿cómo las vemos? Como un epitelio plano simple. Entonces, como unas baldosas grandes con su núcleo en el centro. Este es epitelio exocervical maduro. Cuando nosotros encontramos esos dos tipos de célula en el cervix, en la citología, decimos es una citología que se puede ver. Si no, se rechaza, porque no es representativa. No cogió la unión escamocolumnar, que es la que nos interesa. Entonces, aquí ya observamos el epitelio también normal, otra proyección de epitelio que es normal. Estas células vacuoladitas que vemos aquí son células con glucógeno.
Este epitelio está en vísperas de entrar a la parte secretora o al ciclo, a la parte secretora del ciclo menstrual. Entonces vemos unas vacuolitas ahí, pero maduran y salen, vean, se vuelven pequeñitos los núcleos y desprenden. Están desprendiendo normalmente. Y abajo, más azules los núcleos y más grandes. Ahora pasamos a mostrarle otro corte donde vemos el mayor tamaño, el epitelio. Este es un epitelio que tiene gran cantidad de células con glucógenos, pero los núcleos son tranquilos, están bien representaditos, se ven redonditas, no hay ningún problema en este tipo de células. Entonces, esto indica que la paciente está en la fase secretora. ¿Y cómo se ven en citología estas células? Las podemos ver así. Núcleo central pequeño, bien organizaditas. Entonces, esto es digamos, esta es la representación citológica de esas células. Pero ya vamos a empezar a observar algunos cambios. Ustedes pueden ver de aquí hacia arriba es uniforme ya el epitelio, digamos los núcleos, no hay claridad, no sé. Entonces ya aquí hay algunos cambios. Aquí vemos unas células vacuoladas que por la proyección no nos dan detalle, pero cuando uno mira la proyección en detalle, encuentra estas células que los núcleos ya no son redonditos sino oscuros, unos tienen una forma, otros tienen otra forma, tienen unos cambios, unos se ven muy oscuros. Vemos ya una gran cantidad de cambios en esta serie de núcleos. Entonces, estos núcleos, ¿a qué corresponden? A unas células que llamamos coilocitos. Coilocitos. ¿Y los coilocitos qué nos están indicando? Que hay una infección por virus del VPH, por virus del papiloma humano. Entonces ya ahí van ustedes confirmando ese concepto. ¿Y cómo vemos los coilocitos en la citología? Entonces vean ya, ¿no? La célula así vacuolada, pero un núcleo oscuro, a veces binucleadas. Entonces ya vemos los cambios. Aquí hay unas células que están más o menos normales para comparar, pero aquí vemos estos coilocitos, indicándonos que hay una infección por virus del papiloma humano. Ahora, uno observa los coilocitos, pero recuerde que hay distintas cepas del virus. Aquí uno no puede decir qué cepa del virus está afectando. Entonces, ¿qué se está haciendo en este momento? Se ve esto y para ver qué decisión se toma, se hace la prueba de ADN. Y si el ADN corresponde a uno de los virus altamente oncogénicos, entonces se puede hacer una conización, se pueden hacer diferentes procedimientos que no requieren que la paciente vaya a histerectomía, como ocurría antiguamente. Y aquí podemos ver, vea, otros coilocitos con núcleos más feos que los anteriores. Vean, dos células exocervicales normales y aquí vemos ya unos coilocitos que tienen núcleos más feos. Posiblemente puede que se trate ya de alguno de los virus oncogénicos. Vemos coilocitos más feos. Doctor, una pregunta. Sí, bien, pueda. Entonces, si uno encuentra, digamos, una de las cepas que es de bajo riesgo, o sea, una de muy bajo riesgo, entonces, ¿qué procedería? ¿Qué conductas se siguen? Sí, Sí, ¿qué conducta se toma? generalmente cuando se encuentra el ADN de una cepa de bajo riesgo, se le hace seguimiento, puede ser cada 6 meses o cada año a la paciente. Porque para que pase del estado de la infección con el virus a cáncer, más o menos se dan de 4 a 5 años. En una persona, digamos, normal. Ya una persona que tenga problemas, digamos, inmunológicos, que no esté funcionando bien su sistema inmune, o por ejemplo una mujer fumadora, en una mujer fumadora se puede acelerar un poco más la evolución de la neoplasia. Entonces se va viendo, digamos, de acuerdo a eso se decide si cada 6 meses, cada año se hace la citología. Porque ahorita vamos a ver más adelante en el protocolo, pacientes que tengan 2 citologías normales en el transcurso de 2 años,
se la pueden seguir haciendo cada 3 años. Entonces aquí vemos que ya hay un cambio hasta acá nomás. Y aquí para arriba vemos las células pequeñitas. Esto era lo que se llamaba displasia moderada porque coge la mitad hacia abajo. Coge la mitad hacia abajo. Entonces era una displasia moderada. Y aquí, si ustedes pueden ver, todas las células, todo el espesor del epitelio tiene células iguales, núcleos oscuros y no maduran, quedan con la inmadurez de las células de la basal, continúan igual hacia arriba. Y aquí en el vecindario vemos los coilocitos. Entonces esto ya corresponde a lo que nosotros podríamos llamar un carcinoma in situ. Si madurara este pedacito, diría uno una displasia severa. Pero este sería un carcinoma in situ ya porque está cogiendo todo el espesor. Y aquí podemos observar nuevamente una displasia moderada con células inmaduras hacia abajo. Aquí también tenemos en este mismo una que vaya un poquito más hacia severa. Y aquí vemos los cambios. Ve aquí, pues de cambios de displasia, vemos que el epitelio ya está totalmente comprometido por las células inmaduras. Entonces este es un carcinoma in situ. Y aquí estamos observando que la basal todavía está preservada, todavía está conservada. Entonces un carcinoma in situ que lo que se practica en este caso es una conización, se hace un cono o un LEDS donde saca todo el epitelio y se conserva el resto del cuello uterino que después se va a reepitilizar y la mujer no pierde su capacidad reproductiva en un momento determinado. Aquí volvemos a ver otro carcinoma in situ con algo de reacción inflamatoria en el corium o en la dermis, pero la basal está conservada. Si pasamos acá, entonces ya vamos a ver algo interesante. Yo quiero que me digan en qué sitio estamos mirando esta imagen. Alguien que diga qué sitio del cuello uterino estamos. ¿Alguien se atreve? Doctor, eso no sería endocervix. Exacto, endocervix. Porque aquí tenemos ya las glándulas. Tenemos las glándulas con su epitelio columnar endocervical. Las glándulas muy bonitas. Pero ¿qué vemos aquí? Que en una glándula se metió este grupo de células, está metido en unas glándulas. ¿Ustedes qué dirán? ¿Que ese ya es invasivo o no? A ver, Vargas, que me cuenten. ¿Si está Vargas por ahí? ¿O alguien? Sí, doctor, aquí estoy. Ah, bueno, listos. ¿Ese será invasivo o no? Doctor, yo creo que no. ¿Usted cree que no? No, señor. Bueno, perfecto. Pues está en lo cierto. Realmente cuando uno ve este fenómeno debe revisar esto, que la basal esté bien. Y aquí está cogiendo una glandulita, pero la basal está bien. Entonces, ¿esto a qué corresponde? A un carcinoma in situ con extensión glandular superficial. Glandular superficial, hacia afuera, hacia el endocervix. Miremos otra imagen. Aquí vemos, vean lo mismo, las glándulas endocervicales y aquí este tumorcito entrando, pero sin romper la basal, sin meterse al corium. Lo mismo aquí, vean. Sigue, se mete por el cuello de la glándula y baja, y aquí está en la superficie. Entonces un carcinoma in situ con extensión glandular superficial. Aquí tenemos varios de esos casos que tuvimos aquí, vean, se meten en las glandulitas. Bueno, hasta ahí. Ese también, pues es un tratamiento preservativo. Con el cono se hace el diagnóstico. De pronto se van a revisar los bordes de resección. El patólogo revisa los bordes de resección para ver si hay o no compromiso de esos bordes. Si hay compromiso, se amplía la resección, se amplía el cono. Pero ahí se va adelantando el manejo. Ahora, seguimos avanzando. Aquí ya empezaron a aparecer unas lengüeticas que se están metiendo.
Entonces, ya aquí empieza a ser microinvasivo. Entonces, más o menos, uno habla de microinvasivo hasta 3 a 5 milímetros. Y en algunos casos, en el microinvasivo todavía se puede, algunos ginecólogos se atreven a hacerle cono. Otros ya a veces prefieren hacer la histerectomía, pero de todas maneras es microinvasivo. Ya rompió la basal. Pero ya cuando sigue avanzando, vea, ya empieza a armarse un desorden. Aquí ya tenemos un tumor invasivo, con lengüetas por todos lados, invadió el corion, produce globos córneos, o sea que este es uno bien diferenciado, carcinoma escamocelular o epidermoide bien diferenciado, que ya invadió, ya de tener más de 5 milímetros, entonces este es un tumor que ya la conducta es diferente. Es más, no da ni para histerectomía, ya posiblemente radio o quimioterapia. Aquí vemos todo un tumor ulcerado, esto es ulceración, ya que vemos los nidos de células malignas, ya uno no ve epitelio, no va nada así organizado. Por aquí una pequeña glandulita y otra que se han preservado un poquito, pero ya hay invasión. Ve aquí, todo esto es tumor. Una masa grande tumoral ahí invadiendo. Entonces, el carcinoma escamocelular puede ser, digamos, si vemos este, sería de células grandes, hay de células y bien diferenciado porque produce queratina, vemos de células pequeñas, de células medianas, y ese tipo de celularidad ya le va a permitir al oncólogo decidir qué tipo de tratamiento le hace, si radioterapia o quimioterapia, porque unos son resistentes a la radio, otros resistentes a la quimio, entonces ya toman la decisión. Y aquí vemos, por ejemplo, uno de células pequeñas, que posiblemente responde mejor a la radioterapia que el de células grandes. Aquí vemos otro de células pequeñas metiéndose por acá, entonces invadiendo a lengüetas, invadiendo ya en profundidad, el epitelio está por acá arriba, entonces vemos ese. Y si nosotros revisamos acá la citología, ¿qué vamos a encontrar en la citología? Pues ya unas células que pierden la relación núcleo-citoplasma. Pues este es un núcleo muy grande para el poquito citoplasma que tiene la célula. Vemos pleomorfismo en los núcleos, vemos núcleos de distintas formas, vemos núcleos muy oscuros, que ya nos indica que aquí puede haber un carcinoma invasivo. Entonces, ya observa uno todos esos cambios importantes en la morfología de los núcleos, en la pérdida de relación núcleo-citoplasma, y dice uno aquí ya nos estamos encontrando con un carcinoma invasivo. Y cuando uno ya ve esos carcinomas invasivos, se va a dar cuenta de algo también muy importante. Hay que revisar los vasos linfáticos. Y aquí, por ejemplo, vemos las células endoteliales de un vasito linfático, y aquí vemos un nido de células de carcinoma escamocelular metidos ahí. Cuando ya uno observa esto en el espécimen, va a tener la seguridad que muy probablemente hay metástasis a los ganglios linfáticos, que es una de las vías que sigue el cáncer de cuello uterino. El carcinoma escamocelular va por vía linfática a los ganglios paraórticos y luego sigue a otros sitios. Pero también va invadiendo el vecindario, se va saliendo del cuello uterino hacia los órganos pélvicos. O sea que invade de dos formas, por metástasis y por infiltración en el tejido vecino. Y aquí seguimos observando otra serie de cambios muy importantes de carcinoma escamocelular. Pero hay que ver, esta situación es muy interesante porque esta fue de una paciente que le hicieron histerectomía. Claro que eso fue hace muchos años. Este caso lo tuve yo en 1989. Una señora que le hicieron histerectomía y se tomaría una o dos citologías después de la histerectomía y no volvió.
Y cuando regresó, vea, la vulva completamente invadida por un carcinoma escamocelular. Volvió invadida, tocó volverle a hacer cirugía, una cirugía radical. Aquí vemos el posoperatorio, cómo quedó. Entonces realmente quedó con una situación difícil, fuera de que después requirió radioterapia y algo más. Pero bueno, se le mejoró un poco la calidad de vida. Entonces, con todo esto hemos visto ya cómo evoluciona el cáncer de cuello uterino, cómo va invadiendo, cómo también dentro del epitelio va haciendo cambios para poder entrar a hablar y tener un criterio concreto de lo que es la citología cervicuterina. Aquí tenemos un cuello uterino de una mujer nulípara. Puede que haya tenido embarazos, pero no tuvo parto por vía vaginal. O puede que no haya tenido embarazos y vemos la zona de transformación acá. La vemos muy bien en la zona de transformación. Y aquí tenemos el de una mujer multípara. Vea la sonrisa de haber tenido ya sus bebés. Y también la unión escamocolumnar está por acá. Y aquí la zona de transformación. Ahora aquí les muestro el cuello de una mujer menopáusica. Esta mujer menopáusica ya se fue por allá para bien arriba. El sitio de la unión escamocolumnar. Y estos son cambios de atrofia que uno ve en esas señoras. Pero es un cuello normal para la edad. Y aquí vemos algo más que es importante porque también quien toma la citología puede decirle a la señora tiene un pólipo. Esta lengüetica que vemos aquí es un pólipo. Es un pólipo que generalmente tiene un estroma fibroconectivo y la mayoría de las veces, por lo menos en este que está aquí, está tapizado por epitelio escamoso. Pero a veces encontramos pólipos que vienen de más arriba, que está tapizado por epitelio endocervical, que inclusive en su estroma, en su interior, tienen glándulas endocervicales dentro del pólipo. Generalmente, pues los pólipos, la mayoría son benignos, pero hay que tener cuidado con ellos también. Ahora, de pronto hay otros fenómenos pues infecciosos. Aquí vemos, por ejemplo, una infección por tricomonas. Antes de seguir avanzando en Bethesda, que pueden generar esas, digamos, las inflamaciones pueden generar algunos cambios que pueden poner en duda el diagnóstico. Entonces puede a veces requerir, cuando hay un proceso inflamatorio, traten el proceso inflamatorio y vuelvan a tomar citología. Entonces aquí vemos bacterias también que están comprometiendo esta situación. Las células están más o menos tranquilas. Aquí vemos inflamación, vean los polimorfonucleares por aquí rodeando las células, que son, digamos, situaciones que pueden en cualquier momento generar dificultades en la lectura de la citología. Aunque ahorita con la citología en base líquida se puede limpiar, digamos, de esas células y que queden solo las células epiteliales. Eso es importante. Ahora vamos a mostrar un poquitico el endocervix con sus lesiones. Entonces aquí, ustedes vieron el epitelio columnar endocervical que les mostré inicialmente y se van a dar cuenta aquí que estas glándulas, que es un epitelio cilíndrico, ya empieza las glándulas como a tener las células amontonadas, las células más oscuras de lo que corresponden, empiezan a aparecerle como vacuolas en diferentes sitios, que esas células no contaban con esas vacuolas. Entonces esto ya nos está llevando a cambios del adenocarcinoma de cervix. De pronto, pues este es un adenocarcinoma bien diferenciado. Aún se conservan más o menos las glándulas adecuadamente, aunque por aquí hay un poquito de microinvasión, pero realmente un carcinoma que todavía no tiene cambios de agresividad. Y lo ve, curiosamente, uno en mujeres jóvenes. Y aquí, si ustedes ven, el cambio es radical con respecto a las células. Ya vemos las células con núcleos más gruesos, más pleomorfismo, ya trata de estratificarse las células, ya hay unas células grandísimas, otras pequeñas, o sea, pleomorfismo marcado. Aquí vemos células con núcleos monstruosos, entonces estos ya son adenocarcinomas, digamos, de alto grado y que también
pues van a estar haciendo ya invasión. Entonces, si nosotros recapitulamos, ya vimos lo del endocervical que termina en adenocarcinomas y termina también con procesos, a veces cirugías radicales o a veces quimio o radioterapia, dependiendo, pero aquí para mostrarles cómo es la maduración esquemáticamente. Epitelio normal, las células basales, y que van madurando, las células van aumentando el citoplasma, luego van reduciendo los núcleos, desaparecen los núcleos y se desprenden. Cuando hay una lesión de bajo grado, entonces tenemos esta situación. Ya está por debajo de la mitad, digámoslo así, las células que están inmaduras. Y luego tenemos la displasia, esta es la displasia de bajo grado, el SIN1, te hablaremos de eso. Luego cuando ya está de la mitad hacia arriba por acá, una displasia moderada, SIN2, aquí una displasia severa, SIN3, que es la displasia severa o grave, y digámoslo, también este SIN3 puede equivaler a un carcinoma in situ, porque aún la basal está indemne. Y lo importante es que la citología permita diagnosticar en este nivel, y entonces eso es lo que se ha logrado. Ese diagnóstico hasta este lugar da la posibilidad de un tratamiento curativo, no radical, y eso ha logrado disminuir la mortalidad femenina por cáncer de cuello uterino. Pero cuando ya se rompe la basal y se viene hacia acá, es el cáncer invasivo. Entonces, volvemos a hablar de las displasias para ir entrándonos luego al sistema Bethesda. Nosotros hasta hace poco manejamos displasia leve, displasia moderada, displasia severa, carcinoma in situ, que es lo que se ve histológicamente, como ustedes acabaron de ver la imagen del esquema. Pero cuando papá Nicolau hizo sus estudios, que él tuvo de ratón de laboratorio a su señora, para diseñar la coloración y para ver los cambios, entonces su clasificación quedaba. Y cuando ella empezó a ver los cambios malignos, entonces su clasificación decíamos PAP1 o clase 1, dentro de límites normales con respecto al cáncer de cervicuterino. ¿Sí la puso él? Clase 2, compatible con un proceso inflamatorio sin orientar a una causa determinada. Pero normalmente cuando uno ponía PAP2 y había inflamación, entonces uno decía, se ven tricomonas, se ven hongos, de pronto se ven cambios de herpes, bueno, todo esto, pero inflamatorio clase 2. Clase 3, sospecha de cáncer, entonces decía no sospechoso, y podría ser de pronto una displasia leve o moderada. Clase 4, ya hacía uno carcinoma in situ, y cuando decía clase 5, carcinoma invasor. Entonces, eso fue, digamos, lo que aportó papá Nicolau, un patólogo griego, a el diagnóstico de cáncer de cuello uterino. Luego se pasó al NIC que les había mostrado, que es la clasificación de Richard, NIC 1, NIC 2, NIC 3. Pero realmente este NIC 2, NIC 3, NIC 2 displasia moderada, digamos, NIC 3 displasia severa o carcinoma in situ, no convenció a muchos. Entonces, cuando se hizo la convención de Bethesda para reclasificarlo y poder unificar el manejo de cáncer de cuello uterino, allá en Washington, en Bethesda, se hizo la reunión en el Instituto de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, de patología de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Entonces ya se habló de lesiones escamosa intraepitelial de bajo grado o lesión escamosa intraepitelial de alto grado. O sea que ya aquí en el alto grado se incluyó el NIC 2 y el NIC 3 del que venimos a hablar. Entonces, cuando se va a reportar una citología de estas,
y ustedes ya deben tenerlo muy en claro, porque muy seguramente como estudiantes de medicina no faltará la señora que le pregunte sobre esos resultados. Entonces, ustedes ya pueden, perdón, darles una orientación. Y la orientación les va a ayudar a decir qué ocurre. Entonces, hay un reporte donde dice las células escamosas atípicas, o aparecen las letras ACS, que es de Atypical Squamous Cells. Entonces, esto es lo más común que, digamos, se ve. Y estas de esas células atípicas que ve uno en la citología, toca dividirlas en dos grupos, las ASC_US y las ASC_H. Vamos a explicar a qué corresponde cada uno. Entonces, el ASC_US quiere decir células escamosas atípicas de significado indeterminado y viene de la sigla en inglés, que es de donde sale esta sigla. Las células escamosas no aparecen completamente normales, pero no hay seguridad del significado de los cambios celulares. Uno no sabe si va para maligno, si es benigno, de pronto por reacción inflamatoria, no se sabe, pero de pronto pueden estar relacionadas con la infección del virus del papiloma humano. O pueden haber otros factores, inclusive hace una tricomoniasis, puede generar ese tipo de cambios que no son muy claros. Entonces, a esa paciente pues ya el ginecólogo decide si se pide otra citología o le hace colposcopia, revisa qué se debe hacer. Luego tenemos el ASC_H, que son ya células escamosas atípicas que no pueden excluir una lesión intraepitelial de alto grado. Salieron las células atípicas, pero no se ve cómo bautizarla bien. Entonces, no parecen normales, pero no hay seguridad del significado de los cambios celulares. Es posible que exista un riesgo mayor que el ACSCH, sean precancerosas en comparación con el ASCUS. Entonces ya ahí también generalmente se repite la citología o el ginecólogo toma alguna decisión. Ya él evalúa y también ve los antecedentes de la paciente. Entonces, las lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado, ¿cómo se describen en la citología? Como L, S y L, de low grade squamous intraepithelial lesions. Se consideran anomalías leves causadas por una infección por BPH. Todas anomalías leves. Antes, estas pacientes pues iban a biopsia o yaconización, o LATES, que es un corte especial que se hace en el cuello uterino. En este momento, ¿ya qué se está haciendo? Se está haciendo la prueba de ADN. Y si los virus no son los altamente oncogénicos, se mantiene la paciente en observación porque generalmente el organismo reacciona y destruye el virus y no hay problema con la paciente. Entonces ahí pueden ver ya esa situación. Ahora, encontramos las de alto grado, las H, S y L, que son las de alto grado. Estas son más graves y tienen una probabilidad mayor de que se conviertan en cáncer si no son tratadas. Generalmente, pues, ya el ginecólogo hace la biopsia para que en patología se clasifique si es una lesión intraepitelial de alto grado o de pronto ya está invadiendo. Él con la colposcopia revisa la zona de más riesgo y toma la muestra para poder hacer o tomar una determinación según el resultado. Luego, ¿qué tenemos? Carcinomas de células escamosas. Entonces, este ya está invadiendo, es lo más seguro. Puede que sea microinvasivo, pero ya son células escamosas que demuestran que se rompió la basal. Entonces, eso con el epitelio escamoso. Pero también encontramos las células glandulares. Entonces, tenemos
células glandulares atípicas. Esas salen con la sigla AGC. Significa que las células no parecen normales. Pero los médicos no están seguros del significado de los cambios celulares. Entonces también hay que hacer biopsia. Generalmente se hace en estos casos de endocervix. Y ya cuando se habla de adenocarcinoma endocervical in situ, con las siglas A y S, significa que son células con graves anomalías, pero que no se han diseminado más allá del tejido glandular del cuello uterino, pero generalmente se les hace biopsia. Y tenemos el adenocarcinoma. Este es ya, digamos, no solamente cáncer del canal endocervical mismo, sino también algunos casos en que hay cáncer endometrial y el cáncer endometrial ha bajado hacia el endocervix. Entonces, ya en ese caso, no es del endocervix, sino que viene de arriba. Y el cáncer extrauterino y otros cánceres que pueden aparecer eventualmente en el cervix. Bueno, hablemos de la citología. Entonces, ¿qué indicaciones hay? ¿Qué se tiene protocolizado? Entonces, todas las mujeres deben iniciar su citología desde los 18 años si no han tenido relaciones sexuales. Y si no, deben hacerlo cuando inician. Algunas inician a los 14, 15, 16 años. Entonces, desde cuando inician las relaciones, deben iniciar el estudio citológico, porque tienen la probabilidad de que hayan adquirido el virus muy temprano. Y ya sus compañeros del caso que vamos a presentar, tenemos un casito más o menos de una mujer joven. Entonces, se toma durante 3 años consecutivos. Y si los resultados son negativos, vean, negativos, se repetirá la citología cada 2 o 3 años, siempre y cuando no haya factores de riesgo. Entonces ya se evacúa los antecedentes de la señora, si tiene una pareja estable, porque a veces hablan mucho, no, es que yo tengo pareja estable, yo tengo una novia, tengo un novio, 3, 4, 6 meses, pero cambia, pero es estable un poco de tiempo, pero realmente no es estabilidad. Ahora, y si existen factores de riesgo, se debe tomar anualmente hasta los 65 o 70 años. Y aquí concluyen las indicaciones con lo que yo les dije al comienzo. Su uso ha reducido las muertes por cáncer de cervix en más de un 50%. Cuando yo estudiaba medicina y cuando yo hacía patología, era muy alto el número de muertes. En este momento puede ser alto el número de diagnóstico de cáncer de cuello uterino, pero se está diagnosticando cuando todavía está dentro del epitelio. Es una lesión intraepitelial. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, que ha servido y esperamos que siga mejorando la situación con unos buenos controles, con buena educación y formación a las damas. Ahora, la citología, pues, cuando papá Nicolau, uno decía efecto estrogénico, efecto progestacional, daban diferentes efectos. Por ejemplo, veía uno las células naviculares, decía compatible con embarazo. Todo eso lo incluía la citología que se hacía según el protocolo de papá Nicolau. Él incluía todo eso. También incluía la flora. Entonces, flora bacteriana, flora bacilar, flora cocoide, flora mixta, todo lo que había, también uno lo incluía. Pero en este momento ya no incluimos funcional, solo el diagnóstico patológico, pero siguiendo el esquema de Bethesda. Eventualmente, si uno ve que hay gran cantidad de amibas, que hay tricomonas, que hay algún tipo de microorganismo ahí, pues lo informa en las observaciones. Pero antes eso siempre aparecía y se decía. En todos los distintos virus que podría uno encontrar, los hongos como la cándida, el aspergilo, el histoplasma.
Eso se hacía antes, pero ahorita realmente, si ustedes observan, este es el formato establecido por Bethesda. Pues le hacen algunas variaciones según la ciudad, según el sistema de salud, pero este es el formato esencial que ahorita lo voy a desglosar de una manera un poquito más detallada. Aquí vemos, por ejemplo, problemas de este tipo de carcinoma comprometiendo recto en una mujer. Vemos aquí en el cuello uterino macroscópicamente cómo se observa. Aquí vemos un cuello uterino muy parecido, vean, se le colocó ácido acético glacial y se vio esta lesión aquí, y vean, aquí vemos muy bien la unión escamocolumnar. Y la zona de transformación está aquí más arribita. Entonces vemos, se le puso ácido acético glacial y se mejoró, porque ya sabemos que de ahí es de donde tenemos o debemos tomar la biopsia, porque antes se tomaba a ciegas, que era otro problema. Se tomaba en 4 cuadrantes, entonces el cuadrante de las 12, de las 3, de las 9 y de las 6. Se hacía uno casi una conización, entre comillas, a mordiscos con la pinza de biopsia. No, ahorita pues ya se sabe que este sitio, entonces se saca ese segmento. A veces, muchas veces, sacando ese segmento, queda cuidada la paciente porque le sacó el tumor completo, cuando por ejemplo es un carcinoma in situ. Entonces ahí pueden observar esa imagen. Aquí vemos ya un carcinoma invasivo ulcerado, ya está avanzado, ya va para radioterapia, por lo menos la paciente ve otro carcinoma invasivo, tumor grandísimo ya ocupando la cavidad vaginal. Ahora, aquí hablamos de lo que es Bethesda. Y ustedes también ya deben conocer lo que es la clasificación TNM. En diferentes tipos de tumores, pues se les va dando un ajuste dependiendo el manejo que requiera cada tumor. Y en el cáncer de cuello uterino tenemos los estadios de ese cáncer de cuello uterino. Cuando se habla de un estadio 0, que ustedes en una historia clínica ven estadio 0, ¿qué ocurre? Que es un carcinoma in situ, que cuando se hablaba de NIC era un NIC3 o un carcinoma intraepitelial o también una lesión de alto grado. Entonces este es 0, el carcinoma in situ. Uno que está ya está confirmado al cervix, no se ha salido del cervix. Pero vamos a ver, ese uno hay que subdividirlo. Sí, está en el cervix, pero ¿cómo está en el cervix? Entonces, tenemos el 1A, carcinoma, digamos, aquí lo llaman preclínico, diagnóstico solo por microscopio, que es cuando uno está viendo de pronto un carcinoma in situ. Y el 1A1, invasión microscópica, entonces ya vemos que rompió la basal y está por ahí con 2, 3 milímetros, está rompiendo la basal empezando. El 1A2 ya aumentó la invasión, está más o menos hasta 5 milímetros, se considera 1A2, que es un microinvasor. Y ya pasamos a 2. Entonces, tenemos 2B, histológicamente invasor del cervix, que es mayor que el A2, y 2, carcinoma más allá del cervix, pero no dentro de la pared pélvica. Entonces ya está comprometiendo más estroma cervical, ya compromete vagina, pero no más allá del tercio superior de vagina. En este caso, ¿qué hace el ginecólogo-oncólogo? En este estadio 2 puede aún hacerse tratamiento quirúrgico, pero con mucha observación. Se hace histerectomía total con tercio superior de vagina incluido para estudiar los bordes de resección de la vagina. Entonces vean cómo ya estamos viendo eso. Cuando ya pasa al estadio 3, ya se extiende dentro de la pared pélvica, entonces compromete el tercio superior de la vagina y puede ir bajando hasta
acercarse a la vulva, puede estar comprometiendo vejiga, puede estar comprometiendo recto, ya es una invasión pues grande. Y en el 4 ya está más allá, digamos, ya llega a la mucosa de la vejiga y el recto y posiblemente ya, digamos, debe tener metástasis. Debe tener metástasis, ese cáncer ya debe estar por fuera. Ahora, ¿qué hay que prevenir? Entonces, hay que hacer prevención. ¿Quién me puede decir, por ejemplo, cómo podemos prevenir la infección por el virus del papiloma humano? A ver, por ejemplo, Valentina Castro, que me diga ahí una voluntaria que quiere decirme. ¿Cómo se prevendría? Doctor, ¿me podría repetir la pregunta que se me cortó? Bueno, ¿cómo se podría prevenir el cáncer de cuello uterino? ¿Qué mecanismos de prevención se pueden emplear? Pues la detección temprana, doctor. No, prevenir, para que no llegue ni siquiera que haya detección. ¿Cómo evita que se infecte con el virus del VPH? Sería la pregunta. La vacuna, doctor. Bueno, la vacuna. ¿Qué otra forma habría? Pues también Los compañeros sexuales. Estabilidad de compañero sexual. Y por ahí alguien mencionó, no sé si fue David Vargas el que dijo que el condón. Sí, también el condón, pero resulta que el condón no sirve. No sirve y voy a mostrarles la experiencia que esa la tuvimos con un soldado del batallón Cisneros hace ya como 15 años, pero conservo la foto. Resulta que había una médica rural en el batallón y el muchacho no consultó y se dejó avanzar el tema. Entonces le dije, ¿y usted no se cuida ni nada de eso? Sí, yo usé condón. Y veo que sí usó condón, porque vea, el pene le quedó muy bien y vea por la periferia. Resulta que el virus lo podemos encontrar en la vulva de la mujer. Y entonces, aunque usó condón, las partes que hicieron contacto con la vulva de la mujer adquirieron el virus y el muchacho dejó avanzar esto notablemente. Ahí pueden ver todo lo que ocurrió. Entonces uno no puede confiar en el condón en este caso porque en la vulva podemos tener las lesiones por el virus. Entonces, importante ese detalle, el condón no es eficiente contra el virus. Entonces, ahorita tenemos la vacuna, que ya la mencionaron. Entonces, condón, ni pensarlo. Vacuna, sí. Hay 2 vacunas, digamos, que comercialmente se están manejando, llegan a Colombia, se fabrican con tecnología recombinante, ninguna contiene productos biológicos ni vivos, ni ADN viral, no curan la infección cuando ya existe. Eso es importante. Por eso se debe administrar, ojalá, en niños y niñas 11, 12 años que no hayan tenido relaciones sexuales, porque ya cuando la infección está, no la va a curar. Entonces, importante. ¿Con qué se preparan las vacunas? Estas se preparan con proteínas estructurales L1, que son purificadas y se unen entre sí para formar como unas cubiertas de un tipo específico de VPH que pareciera el virus o partículas similares al virus. Y eso genera la inmunidad. Aquí en Colombia hubo una serie de situaciones que frenaron el proceso de vacunación, frustraron a la doctora Nubia, pero que afortunadamente ya se resolvió. Sobre todo en la costa hubo casos de niñas que presentaban convulsiones, que presentaban un montón de cosas y resulta que eran más neurosis histéricas que verdaderamente problemas. Y lo que confirmó eso era que a los novios que no han sido vacunados le daba lo mismo. Entonces ya pues se dieron cuenta de ese detalle y confirmaron que definitivamente no era la vacuna la que producía ese problema. Pues podría producir reacciones de fiebre, malestar y algo, pero no todo lo que apareció. Pero sí salió en la prensa, en la radio, en la televisión y generaba un problema. Entonces aquí vemos un pobre útero, este pobre útero sí estaba de malas, vea, un carcinoma de cuello uterino. Vea esta masa tan grande, vean cómo está aquí. Y además tenía colisión de tumores, tenía también un adenocarcinoma de endocervix. Tenía los 2.
eso acá. Ahora, generalmente cuando hacen una histerectomía, por ejemplo, por miomas, por algo así, se hace la resección aquí, a esta altura de la vagina, acá. Pero como este tiene cáncer de cuello uterino, entonces se recoge el tercio superior de la vagina, que es este, para poder revisar aquí los bordes, si quedaron o no quedaron comprometidos. Entonces lo que se hace es la histerectomía con tercio superior de vagina. Realmente en un tumor de este tamaño ya no se debe hacer histerectomía. Ahí este casito lo pusimos y le puse ojo, porque ya cuando está así el tumor, ya sabemos que debe haber invasión, debe haber metástasis, entonces ya hay que proceder con radio o quimioterapia, dependiendo de la situación y el tipo de célula. Pero aquí tenemos esa situación específica. Y bueno, esto era lo que teníamos para el día de hoy. Esas referencias bibliográficas de los libros que ustedes tienen. Y esperamos que les quede ya una base con respecto al cáncer, que ustedes ya puedan, por lo menos si una señora les pregunta en una citología por qué tiene ese resultado, entonces aclararle qué quiere decir cada una de las siglas. Y en este momento, pues la citología tiene como protocolo general los datos de la paciente, los antecedentes de la paciente, otro cuadrito con lo que se vio en el examen del que tomó la muestra citológica, y luego en la parte inferior el resultado del estudio citológico. Eso es lo que se tiene, que ya más adelante se profundizará con el grupo de sus compañeros que están encargados de desarrollar ese tema. Si hay preguntas, inquietudes, estamos pendientes. Aquí ya pasamos todo lo de cáncer de cuello uterino para que ganemos un poquito de tiempo y puedan continuar también con los otros temas de ginecología. Y estaremos atentos para el día que hagamos la presentación que vamos a desarrollar con ustedes, que es la otra situación que debemos tener en cuenta. Si hay preguntas, dudas, inquietudes, y si no hay, quedamos pendientes para una próxima oportunidad. Doctor, Sí, cuéntame. muy buenos días, qué pena molestarlo. Es que quería preguntarle algo con respecto a la vacuna, porque pues según el momento que a nosotros nos vacunaron, que eso fue una campaña, que en ese momento pues yo creo que la mayoría de mis compañeros estábamos en el colegio, tipo primaria, entrando a secundaria. Esa campaña era con 3 series de vacunación, a pesar de que pues empezó a darse todo este problema con las chicas de la costa, decidieron cortarlo, ¿cierto? Y a muchos de nosotros, pues a nosotras las chicas, solamente nos dejaron 1 o 2 dosis. En ese caso, ¿se da cierta inmunidad o realmente no cubre absolutamente nada? No, sí está generando inmunidad, sí genera inmunidad, sino que habría quedado más reforzada con las 3 dosis, pero sí da inmunidad, o sea que hay cierta garantía. Muchas gracias, doctor. Bueno, entonces eventualmente, si posteriormente podríamos hacer un laboratorio. Yo tengo toda la tecnología para hacer un laboratorio virtual, ya nos ponemos de acuerdo con el doctor Zapata para hacerlo. Y si no hay más preguntas, entonces nos encontraremos próximamente. Entonces, muy feliz resto de día. Que les rinda. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta Doctor, una luego. pregunta. Gracias, Sí. doctor. Si a una mujer le informan, por ejemplo, esas ASCH o ASCUs y le hacen la prueba de ADN para el BPH y esta le sale negativa, ¿se seguiría indagando? Bueno, cuando la prueba de BPH, digamos, sale negativa en el sentido de que tiene virus no oncogénico. Entonces se va observando, se puede hacer una citología de control a los 6 meses o al año. Se puede hacer ese procedimiento, un controlcito a los 6 meses o al año, a ver cómo va evolucionando.
Y si es una paciente de alto riesgo porque tiene varios compañeros sexuales, porque inició relaciones muy temprano, eventualmente la evalúa el ginecólogo para hacerle una colposcopia y decidir la conducta. Pero en general se le hace controles cuando es virus no oncogénico. Gracias, doctor. Bueno, con gusto.